Buen día. El tema que vamos a abordar es sobre el objeto de estudio del proyecto de tesis. El objetivo principal es delimitar y describir el objeto de estudio para distinguir los datos presentes obtenidos mediante las sensaciones y estructuras racionales y cognitivas que relacionan esos datos presentes con registros o conocimientos anteriores mediante las percepciones. Previo al tema, es importante recordar cómo se elabora el marco teórico. Como sabemos, para empezar a escribir el marco teórico, es indispensable tener desarrollada la pregunta de investigación, los objetivos y las hipótesis de investigación, debido a que todo lo que se incluya en el marco deberá ser congruente entre sí. Una vez que se cuenta con estos elementos, el siguiente paso es retomar los artículos y libros que se utilizaron para plantear la temática y la pregunta de investigación. Se deberá considerar otras fuentes de información, las cuales se dividen en primarias, secundarias y terciarias. Las fuentes de información son todos aquellos documentos que difunden los conocimientos propios de cada área. Cada uno de estos documentos da origen a las fuentes primarias de información y estos a su vez dan lugar a otros que conforman las fuentes secundarias y terciarias. En las fuentes primarias exponen por primera vez descubrimientos científicos, observaciones y datos originales, entre las que destacan los libros, artículos científicos, reportes de investigación, tesis, ponencias de congreso, testimonios de expertos, monografías, entre otras. Las fuentes secundarias se distinguen por ser documentos que compilan y reseñan la información publicada en las fuentes primarias, y estas van a retomar los documentos primarios u originales. Entre las más importantes tenemos las compilaciones, listados de referencia, enciclopedias, diccionarios, resúmenes, entre otros. Por último, las fuentes terciarias se refieren a documentos que compendian nombres y títulos de otras revistas, publicaciones periódicas, boletines, así como títulos que contienen referencias. Tenemos aquí las fuentes electrónicas, los libros electrónicos, publicaciones periódicas o en línea. Un marco teórico debe integrarse por teorías o modelos teóricos, definiciones conceptuales de las variables, así como investigaciones recientes. Las teorías son explicaciones propuestas acerca de las causas de un fenómeno y varían de su alcance y nivel de explicación. Estas se conforman por un conjunto de proposiciones lógicamente organizadas que definen acontecimientos, describen relaciones entre sucesos y explican la ocurrencia de los mismos. El objeto de estudio es aquello que queremos saber sobre algún tema o situación. También lo podemos llamar fenómenos de interés. Surge de alguna inquietud o problemática, ya sea propia o ajena, y este requiere de abordar un tema, un problema, a partir de textos teóricos referentes con el propósito de contribuir al avance de una línea de investigación de esa área del conocimiento. Todo lo anterior nos lleva a comprender las características del conocimiento científico. Como sabemos, el conocimiento científico debe ser especializado, el cual el investigador dentro de esa parte de la realidad va a identificar los problemas, es decir, el cómo investigar de un modo simultáneo y va a priorizar y selecciona uno por vez. El resultado del conocimiento obtenido estará, por lo tanto, referido en particular a ese problema, de esa parte de la realidad y en consecuencia se especializa.
También el conocimiento científico es analítico, porque se debe abordar problemas circunscritos, uno a uno, y tratar de descomponer sus partes o elementos para analizarlas. Por otro lado, presenta otra característica que es sintético. Los conocimientos obtenidos de la separación analítica y de las partes o elementos de un problema u otra parte cualquiera de la realidad se pueden y deben unir. También es metódico, porque contribuye a la orientación del pensamiento para encontrar nuevos conocimientos, es decir, construye un resultado para obtener previsto de manera hipotética si seguía determinada orientación ante un problema nuevo, aún no resuelto. También es sistemático porque constituye el resultado exitoso de un método y pasa a construir una orientación racional ya aprobada, segura, repetitiva, eficaz y más o menos eficiente, es decir, sistemática. Es descriptivo y explicativo, también conocido como predictivo, porque constituye respuestas a alguna pregunta sobre el cómo, una descripción, o el por qué, una explicación, o la integración de cómo y por qué será así el futuro, predicción. Aplicable también al pasado o bien descubrimientos del futuro de un dato o información aún desconocido sobre el pasado. Un conocimiento científico puede ser descriptivo, explicativo o predictivo. Parte de los hechos y vuelves a ellos, con el propósito de enriquecer su marco referencial científico. Esta sería otra característica importante de este proceso de investigación. El conocimiento científico es legal, útil y eficaz, verificable, comunicable, claro y preciso. Ser claro significa que no debe dejar dudas sobre lo que enuncia o formula, y ser preciso significa ser categórico hasta donde sea posible con respecto a aquello a lo que se refiere. En esta parte abordaremos la diferencia entre metodología y método. Como sabemos, la metodología es el estudio que enseña a adquirir o descubrir nuevos conocimientos. Y el método es una forma de trabajo para abordar el objeto de estudio mediante preguntas que aseguren la rigurosidad inherente a cualquier proceso de investigación. Es importante que distingan los tipos de métodos y enfoques para que posteriormente los puedan adaptar a su propuesta de investigación. El método deductivo es aquella orientación que va de lo general a lo particular. El método inductivo es la orientación que va de los casos particulares y nos lleva a situaciones generales. Tenemos el método histórico, que es una orientación que va del pasado al presente para proyectarse al futuro. El método descriptivo, el método explicativo y por último el método experimental, como aquella orientación que a partir de lo que ya se describió y explicó se centra en la predicción lo que va a pasar en el futuro en esta situación de la realidad. En cuanto a los tipos de enfoques, tenemos el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo. El enfoque cuantitativo explica y predice, confirma y valida, pero también somete a prueba las teorías, se orienta a los resultados y determina variables conocidas, así como un diseño estático. La investigación cualitativa se centra en la descripción y la explicación de fenómenos, explora e interpreta, también construye teorías y se orienta al proceso de investigación con variables desconocidas. La siguiente lámina nos muestra las clases de medios utilizados para obtener los datos. Aquí tenemos el medio documental, de campo y el experimental.
El enfoque de investigación también se distingue por el propósito que persigue. Tenemos que es básica, pura, teórica o dogmática. También es aplicada, práctica e empírica. También el enfoque se debe identificar por la profundidad del estudio, en exploratoria o descriptiva. Cada uno va a realizar diferentes propósitos que destacan los elementos fundamentales de una problemática determinada y buscan los procedimientos adecuados para una investigación de profundidad.